FM 89.1, Radio Universidad. ¿Cómo le va? Bienvenido. Todo bien, ¿ustedes? Alejandro es el auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial número 2 y prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. Y hoy nos acompaña el doctor Ramón Domingo Posca, es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar. Un gusto y gracias por la invitación. Muy complacido de estar con ustedes. Muchas gracias a usted por... con un tema que lo charlábamos recién un poco fuera de aire, nos intriga porque no es nada específico, pero sí hay mucho para charlar y constantemente es la actualización, ¿no?, que lleva adelante el derecho, en este caso las nuevas tendencias del derecho privado. Doctor, ¿nos podría hacer una introducción a ver sobre qué se trata el tema de hoy? Sí, cómo no, ya con gusto. El derecho evoluciona constantemente y cada época va de alguna manera definiendo el derecho a aplicar. Y eso no depende solamente de una legislación, que a veces hay un estado de anomia. Yo siempre digo que la realidad, se despierta de un grifo abierto y la ley a veces es una canilla que apenas gotea, ¿no? Pero cuando no hay ley... está el intérprete que aplica la Constitución Nacional. Nosotros lo que estamos viviendo es una época de resplandor de la Constitución Nacional, ¿no? De hecho, la Constitución Nacional y los tratados que tienen jerarquía constitucional resuelven los problemas que a veces la ley ordinaria no suele, definir, no suele otorgar certezas. Nosotros hemos pasado de etapas en etapas, desde un derecho individual, siglo XIX, la época de sanción del Código Civil, hasta llegar a la categoría de derechos sociales después de la Segunda Guerra Mundial, y desde hace algunos años estamos viviendo la época de los derechos de tercera generación, los derechos de incidencia colectiva, que hoy están consagrados en la Constitución Nacional, el artículo 42 de la Constitución Nacional, el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que le conceden un mandato muy explícito al intérprete. Los jueces deben aplicar la Constitución Nacional y deben apartar aquellas leyes que no resuelven con una mirada constitucional la problemática actual. Por eso se ha, creado un nuevo criterio de interpretación. La Corte de Provincia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, tiene sentencias que aplican esta regla de interpretación basada en el diálogo de fuentes, que por otra parte es lo que pregona el Código Civil y Comercial, que está vigente a partir del 1 de agosto del año 2015, que dice, los jueces no deben aplicar una ley en forma aislada, sino en su armonía con todo el universo jurídico, ¿no? De modo de que siempre vamos a encontrar la ley que sea más útil para resolver un problema. Un problema que hoy no se resuelve de lo formal. Es decir, nosotros necesitamos, para tener un derecho vivo, un derecho constitucionalizado, no solamente leyes de fondo, sino también leyes procesales. Aquí estamos con algún tipo de urgencia en la necesidad de sancionar modificaciones a los códigos de procedimiento. De hecho, se ha elevado recientemente un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial en la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera trata de estar a tono con la nueva problemática, con la nueva modalidad inclusiva, con la cuestión de género también, ¿no?, que es un tema que hoy apasiona al intérprete. Pero nosotros no llegamos a este punto porque se han iluminado los autores de los proyectos de ley o porque los legisladores se han inspirado para sancionar una ley. Esto es un proceso evolutivo al que siempre hay que rendirle tributo a magistrados y abogados que décadas atrás fueron mostrando el camino, y por eso aparecieron teorías como el exceso ritual manifiesto. Es decir, si yo aplico estrictamente una disposición legal, puedo vaciar de contenido a esa disposición y puedo dar soluciones que son formalmente justas, como yo digo, aparentes verdades, pero que en el fondo no dan una respuesta, porque en un proceso la preocupación mayor que tenemos que tener todos es la búsqueda de la verdad. No hay otra fórmula que haga feliz al proceso si no es conseguir la verdad, obtener la verdad. Y para eso tenemos que despojarnos de formalismos, ¿no? Hoy estamos hablando de un derecho de incidencia colectiva y estamos hablando de una tutela que no solamente tienen los individuos, sino que tienen los grupos, las categorías o las clases de personas. Pensemos en los niños, en los consumidores, pensemos en los ancianos,
¿Qué legislación vamos a proveer para los ancianos cuando el mundo nos enseña que cada vez la gente vive más? Las sociedades europeas tienen un altísimo porcentaje de personas longevas y cada vez hay menos nacimientos. De modo de que esa es una realidad y el derecho debe asistir a esa realidad. Porque muchas veces esas personas también son vulnerables, tan vulnerables como los niños. Porque los niños que están desprotegidos en sus primeros años, porque carecen de una familia contenedora, también los ancianos a veces, en sus últimos años, carecen de una familia contenedora. Entonces el derecho tiene que dar respuestas inmediatas, porque así como los niños tienen necesidad de ser incluidos socialmente, a los ancianos les pasa lo mismo. Sus prestaciones médicas se van a respetar, van a tener seguridades cuando vayan a una clínica, se les va a proveer el medicamento. Si son personas muy mayores, se les va a querer excluir de cobertura, se les va a querer aumentar la cuota porque son mayores. Bueno, el derecho tiene que dar respuesta para eso, porque si no, estamos fomentando exclusiones a través de un derecho que no aplica ni la solidaridad ni la justicia. El que habla es el doctor Ramón Domingo Posca, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental. Muy interesante todo lo que viene planteando, porque es también un poco como todas las profesiones, ¿no? Que se van actualizando y que van teniendo nuevos contextos en estas nuevas realidades, pero la justicia es una de ellas que también hace depender de ella a mucha otra gente, y por eso es la necesidad de lo que marca estas actualizaciones. Porque además es una justicia de esa manera que crea realidades, no solamente que responde a las realidades, porque cuando vos tenés un derecho que es mencionado y que existe en una ley, te cambia tu realidad. Totalmente. Ahora, doctor, esto depende de cada intérprete. Usted se refiere como intérprete a los jueces. ¿Depende de cada juez o hay un ámbito dentro del derecho para dirimir algún tipo de estas cuestiones? El derecho es abstracto. Tomamos un código y leemos los miles de artículos que están en un código. Estamos hablando de cosas abstractas. Cobra vida el derecho cuando se lo aplica. Y no solamente aplicamos un código, sino que aplicamos una Constitución Nacional. De hecho, el título preliminar del Código Civil y Comercial no hace más que recoger esa paciente doctrina y esa meritoria jurisprudencia que durante muchos años pusieron en la Constitución delante de los ojos del intérprete, ¿no? Es decir, siempre doy en las clases el ejemplo, cuando en los años 60, por ejemplo, había hiperinflación, mucha inflación, y los contratos no tenían cláusulas de reajuste o de estabilidad, sucedía que quizá el vendedor, que había dado mucho tiempo para pagar el saldo de precio, hoy se encontraba con una cuota envilecida que no representaba el valor originario. Técnicamente debía aceptar el pago, porque eso es lo que surgía de un contrato. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia empezaron a pensar en la indexación, que no existía. ¿Y cuál fue la justificación de la indexación? Y estoy hablando de una época donde no se hablaba del derecho privado constitucionalizado. Decían que la indexación no tornaba la deuda más onerosa que en su origen, sino que preservaba el valor originario y cuidaba el derecho de propiedad. Y hoy en el Código Nuevo tenemos un artículo que dice el derecho de propiedad íntegra del contrato. Nosotros nos desvivimos por proteger nuestra propiedad. En estos momentos hay personas que no pueden pagar la cuota de un préstamo que le dieron hace unos años, porque la cuota ha subido mucho. Tenemos la problemática de los planes de ahorro, donde ha funcionado muy bien el amparo, el juicio sumarísimo. Es decir, el ciudadano necesita que se comprenda su situación, que se le dé la posibilidad de poder cumplir un contrato. Una de las cuestiones que están en auge en el debate es el sobreendeudamiento del consumidor, la insolvencia del consumidor. Sabemos que las sociedades modernas están todas endeudadas, pero no es lo mismo endeudarse en una sociedad sin inflación o con poca inflación, donde es previsible que los 30 años que me dieron para pagar una hipoteca la voy a poder cumplir, en un país donde obligarse en dólares es despertar a la mañana con una pesadilla, aunque la noche ya haya pasado, ¿no es verdad? De modo de que esto es muy complicado, es muy complejo. Entonces, la necesidad de dar soluciones que preserven el derecho a ser incluidos socialmente, por ejemplo, a través de un contrato, el contrato de salud, el contrato médico, el crédito, eso requiere una ley que sea contenedora de las personas.
lo he dicho en algún voto, si no fuera por el crédito, si no fuera por el préstamo, las góndolas estarían vacías en los supermercados y los automóviles se oxidarían bajo la lluvia en los playones del fabricante, ¿no es verdad? El crédito hace funcionar al mundo, pero hay una realidad que es que la gente cada vez está más endeudada. Y no tenemos para las familias la solución del concurso de la quiebra. No hay todavía una legislación que proteja, digamos, al particular que se ha insolventado. Y si bien es cierto que una fábrica que está en quiebra es un trastorno enorme, no solamente para el fabricante o los proveedores, sino para los empleados y los obreros, también una familia en quiebra es una calamidad, ¿no? Porque es un proyecto de país está en cada familia. Y cuando hablamos de la Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley que está vigente a partir del año 1993, es decir, un año anterior a la reforma constitucional del 94, vemos que es una ley que está en permanente evolución, de hecho ha tenido muchas reformas, y ahora hay un proyecto de ley que apunta a tutelar al deudor, porque nosotros sabemos que a veces se castiga al deudor porque se dice, y el deudor está en mora, y bueno, hay que castigarlo porque no pagó, porque por culpa de que él no pagó, resulta que el buen pagador lo soporta. Bueno, al deudor hay que asesorarlo, hay que informarle. No podemos salir por la calle y que nos tiren folletines de que con DNI nos van a dar un auto o dar 1.000 pesos y cuánto voy a devolver. Hay que estar informado sobre las consecuencias de otorgar un préstamo. Eso se llama crédito responsable. Recién ahora se está hablando del crédito responsable. Y eso va a proteger mucho a los usuarios, a los consumidores. No nos olvidemos que la Constitución Nacional nos da un mandato muy preciso que todos debemos cumplir. Los consumidores tienen que tener trato digno, equitativo, no discriminatorio y tienen derecho a la protección de sus intereses económicos. Quiere decir que si un consumidor tiene derecho a la protección de sus intereses económicos, si yo puedo, digamos, buscar una solución a través de una buena refinanciación, ¿para qué le voy a subastar el inmueble? ¿Me entienden? Porque es un gravamen terrible que una persona pierda su propiedad cuando quizá con otra modalidad de pago pueda restaurar su buena conducta como deudor. Es decir, hay que buscar soluciones que no excluyan a las personas de la contratación, porque ser excluido de la contratación es una frustración enorme. El crédito mueve al mundo, necesitamos crédito, necesitamos una cultura del crédito que revalorice el valor original que tenía el crédito antes de ser una industria. Para fomentar el desarrollo, no solamente de la industria, sino de las propias familias. ¿Ale? Sí, no, pensaba también lo que venimos hablando en varios programas, también la importancia de la información que tienen que tener los consumidores o las personas en sí para poder hacer valer sus derechos. Es clave. Muchas veces... Eso es clave, y una de las vertientes que ha transformado, digamos, las relaciones entre particulares, desde la aparición del derecho de consumo, desde la aparición de la relación de consumo, es lo que se denomina la inversión de la carga probatoria. Es decir, si un consumidor alega que no fue informado, va a tener que probar el oferente, el proveedor, que en verdad informó. Por eso la jurisprudencia ha dicho que no basta con que en un contrato se haga referencia a un anexo, sino que hay que entregar copia del anexo también, ¿no? Además, la publicidad integra el contrato, dice el Código Nuevo. Quiere decir que lo que me dice la publicidad, aunque no esté escrito en un contrato, es como una cláusula más de ese contrato. Y si hay alguna discordancia entre una cláusula del contrato y lo que anunció la publicidad, le tenemos que dar valor a la publicidad, porque el imán que atrajo a la persona a ese negocio ha sido la publicidad. Interesante, porque es verdad lo que dice Alejandro, mucha gente que no conoce eso, pero también hay gente que tal vez lo conoce y no sabe a dónde recurrir. ¿No? Porque a veces... Ese es otro tema, porque ahora quiero decir algo sobre ese tema. Los contratos modernos son contratos de adhesión. Nosotros estuvimos evolucionando desde la aparición del Código Civil en la Argentina. Los primeros contratos de aquella época eran contratos paritarios. ¿Por qué? Porque las partes discutían en un pie de igualdad las distintas cláusulas, a punto tal que cualquier modificación que el aceptante haga de la oferta importaba un nuevo contrato. Cuando el contrato se hizo más masivo, doy un ejemplo, la venta de lotes cuyo precio se pagaba en mensualidades, se han fundado las grandes ciudades de la General Paz para allá, para los kilómetros se han fundado a través de los loteos.
Y eso eran contratos de adhesión, porque la persona firmaba un contrato, él no participaba en la redacción de ese contrato y no podía decir nada. Pero ya en el año 1950 se le puso un freno a la posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento del deudor. El deudor tenía derecho, si pagaba el 25% del precio, a demandar la escrituración y a resistir la resolución. Y eso eran disposiciones de orden público. Es muy importante esto del orden público, porque el orden público tiene que ver con el interés general. Cuando Vélez ofreció su obra, ¿no? El orden público contractual era muy, muy pequeñito, había algunas disposiciones. Ahora tenemos la ley 24.240, que dice en el artículo 65, esta ley de orden público. ¿Qué quiere decir? Que los jueces pueden actuar de oficio. Quiere decir que frente a un desequilibrio del contrato, porque una parte, el débil, el consumidor, como no pudo interactuar con el otro, vamos al mostrador del oferente y firmamos todo lo que nos da. O peor, la contratación digital, que una de las grandes deudas que tiene el derecho argentino es una buena regulación del contrato electrónico, porque cada día hay más contratos electrónicos y cada día hay menos contratos en papel. Yo digo en las clases que el papel, hoy en día, para la mayoría de los contratos, es el envoltorio de la cosa que pedimos vía electrónica, ¿no? Sí. Sí, Pero el sí, contrato es ya no es más. Hay un fenómeno de despapelización. Pero, ¿esto por qué? Porque la tecnología, las comunicaciones, son revolucionarias. Y no solamente sirven para que la gente converse o se vea de un continente a otro. Antes llegaba una carta de Europa para el inmigrante y cada tanto. Había salido hace 3 meses. Exactamente, ¿no es cierto? Se esperaba el cartero, ¿no es cierto? Con tanta énfasis se esperaba el cartero, ahora nos trae los servicios, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? La tecnología ha permitido una mayor comunicación, una mejor comunicación, una inmediata comunicación. Y eso repercute en la vida contractual también. Pero ¿qué pasa? Mientras yo tengo el mejor celular y me puedo comunicar con otro, me falta una ley que regule apropiadamente los contratos informáticos o los contratos electrónicos. Ese es el desafío que viene en la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Y en cuanto a la tutela, bueno, se ha trabajado mucho. Nosotros tenemos una ley del consumidor del año 93 y tenemos, digamos, nuevas legitimaciones, porque antiguamente, ¿quién se defendía? El propio afectado. Ahora tenemos las asociaciones de consumidores, el defensor del pueblo, en cada oficina, en cada municipio hay una oficina del consumidor, pero hay que trabajar mucho, falta mucho todavía. Por ahora son cuadritos que están en la pared, pero hay que llevarlos a la vida práctica. Le es difícil al consumidor resolver los pequeños problemas o las pequeñas injusticias que el abuso del derecho o el abuso de posición dominante le acarrea. Se pierde mucho tiempo en la burocracia, hay que buscar un sistema más expedito. Se entra fácil porque nos llaman por teléfono y nos venden un avión, se entra fácil, hay que salir con la misma facilidad con que se entra. Ese es el desafío que debe plantearse en el derecho del consumo. Completamente. Bueno, hemos repasado varios temas, tengo varios mensajes también que están agradeciendo la participación del doctor y si podemos también subir esta columna para muchos de los que están escuchando que tal vez han sufrido algún tipo, todos hemos sufrido algún tipo de estos problemas, ¿no? Que personalmente para algunos es un problema, obviamente, de no poder pagar un préstamo, de que te cambien también las condiciones en algún momento. Hay una gran ventaja, discúlpame que te interrumpa, que es un mérito de la doctrina y un mérito de los buenos jueces, que son los procesos de clase, las acciones de clase, class action en el derecho anglosajón, que no están reguladas, pero están aceptadas por jurisprudencia, ¿no? Donde de pronto se condena a un banco a que devuelva todas esas monedas que debitó a cada uno de los clientes de ese banco. Imagínense que pleitear por monedita no lo seduce a nadie. Pero si tenemos una sentencia que condena a restituir a los 100.000 usuarios de ese banco o de esa tarjeta lo que en forma indebida se le cobró, no le estamos dando una respuesta económica importante al consumidor, pero le estamos dando una respuesta moral. Y en ese conjunto de dinero que se devuelve hay una sanción para el que se abusó de su fortaleza frente al débil. Y hay un antecedente. Un antecedente porque la jurisprudencia se enriquece y a veces cobra mayor brío y mayor valor, ¿no? A veces es difícil sentar un precedente como cosa inédita, como decía un maestro mío, que fue juez mío en Morón, Ramón, me decían loco cuando yo hablaba de la revisión del contrato en los años 70. Hay que animarse, hay que resolver con la Constitución en la mano.
Eso es lo que va a hacer al derecho más creíble y el ciudadano se va a sentir más reconfortado cuando tenga que leer una sentencia o vivir una sentencia, ¿no? Da para más, así que lo esperamos próximamente al doctor para seguir charlando Cuando de estos el doctor temas disponga. y muchos otros. A todos los que vienen acá, realmente es una situación muy enriquecedora y también el alcance que pueda llegar a tener la gente con la justicia. Así que, bueno, ¿qué es lo que, por último, qué le podemos decir a quien está sufriendo algún tipo de esta injusticia y necesita por parte de la justicia algún tipo de intervención? Sí, la justicia, yo le diría al ciudadano que hay muchas deudas pendientes en todos los estamentos, en todas las profesiones y en toda la actividad. Esta es una justicia que desde lo que es la temática civil y comercial se ha vuelto cada vez más solidaria. De hecho, cuando en el año 2001 salimos de la paridad cambiaria $1 igual a $1, ustedes son jóvenes, pero como digo yo en las clases, el peso era equivalente a $1, entonces el deudor se fue a dormir esa noche con $1 igual a $1, y decía, mañana pago los $100, que son 100 pesos, el 10% es mi ingreso. Cuando prendió la radio a la mañana siguiente, el dólar estaba a 3.40, ya era el 34%, un problema tremendo en contratos en curso de ejecución. Y ahí fue la justicia la que resolvió a través de la teoría del esfuerzo compartido, que consistía en decir, bueno, no le vamos a pedir al deudor que pague el dólar a 3.40 porque él se obligó a $1, pero tampoco vamos a perjudicar al acreedor que necesita los dólares. Damos $1 y la mitad, el 50% entre $1 y 3.40, que es 2.40, 120 lo sumamos a $1. $1 más chiquitito, digo yo. Eso lo ha hecho la justicia. Nosotros teníamos audiencias en tribunales, tomamos muchas audiencias en la Cámara en aquel momento, y a veces era un conflicto entre pobres, porque no es que el acreedor era un rico, era alguien que prestó dinero, claro, algunos ahorros que le sobraron. Yo creo que el ciudadano tiene que tomar en cuenta que lo más importante que tenemos para ordenar una sociedad es una constitución, que la persona humana necesita respuestas sensibles, que nos hemos alejado de las respuestas formales, porque hace años que ya dejamos de discutir que no hay que ser formal en las soluciones jurídicas. Quien hoy resuelve con formas, bueno, se bajó de una carreta, es mejor que se suba al automóvil, ¿me siguen? Porque las épocas reclaman desafíos permanentes y ninguna biblioteca salva a un juez. Su razonamiento sobre la vida misma le va a ayudar a encontrar la solución justa, más que los libros. Muchísimas gracias, doctor. Gran cierre, ¿eh? El doctor Ramón Domingo Posca con nosotros, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental, hoy con varios temas, pero sobre todo que tienen que ver con estas nuevas tendencias del derecho privado que va a seguir evolucionando, así que los vamos a estar esperando, en cualquier momento, cuando disponga Alejandro Fernández, que estuvo con nosotros, el prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, como todos los miércoles presente aquí. Gracias, Ale. No, bueno, gracias a ustedes, como siempre. 20 minutos para las 6. Tanda, hay tema en vivo de María Braga y volvemos con el final del programa. Dale, claro que sí. Muchas gracias. ¿Sabías que por un donante de sangre se pueden salvar hasta 4 vidas? La sangre es fundamental en operaciones, trasplantes, accidentes y en tratamientos oncológicos. No hace falta que vayas en ayunas, pero sí necesitas haber dormido por lo menos 6 horas y no presentar síntomas de malestar general como fiebre o resfrío. Podés comunicarte al 0800-222-1002, la línea gratuita de información del Ministerio de Salud de la Nación, para saber lugares, fechas y horarios de atención en todo el país. Donar sangre regularmente salva vidas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.